de tus puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu salvador, soy tu redentor, quien te da seguridad, eres fuerte en mí. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la intercesión. ¿Amén? Y estuvimos mencionando las cualidades y la importancia que tiene la intercesión dentro del mover de una iglesia, dentro del establecimiento del propósito de Dios en una iglesia. La importancia que tiene que nosotros como iglesia nos involucremos en la intercesión y también la responsabilidad que implica el ser un intercesor. ¿Amén? Bueno, voy a mostrarles enseguida un video que nos habla acerca de la importancia de la intercesión. Debemos de tener presente y recordar lo que estuvimos diciendo en la clase pasada, y es que Dios no va a hacer nada si no es en respuesta a una oración. Tú tienes una necesidad, nuestro país tiene una necesidad, solamente Dios va a poder resolver este problema o esa situación que estás enfrentando en respuesta a tus oraciones. Diariamente escuchamos los titulares, vemos las lágrimas y vemos la desesperanza, mientras la historia se desenvuelve ante nuestros ojos. Como las manos de un alfarero, ¿quién está detrás de los eventos que moldean nuestro mundo? Lo obvio siempre viene a la vista. ¿Pero descansa el destino del imperio soviético en la voluntad de estos campeones del cambio? ¿Quién es responsable por la paz espiritual entre los antes enemigos o el explosivo crecimiento del cristianismo en lugares tan desafiantes? La historia está llena de secretos y preguntas sin respuestas para los que no pueden discernir espiritualmente. Pero para los intercesores como Esther Hill, el pasado es simplemente una cuenta de la obra escondida de Dios, a través de las oraciones de aquellos que han estado con pasión delante de Él. Lejos de los llamados estremecedores de este mundo, Esther y otros bautistas de Virginia Occidental han estado moviendo la mano que mueve este mundo con la oración. En momentos, la oración ha sido una batalla, pero Dios les ha mostrado que no solo ha sido lo mejor que han hecho, sino es lo único que pueden hacer. A mediados de los 80, las mujeres de la Unión de Mujeres Bautistas de West Virginia deseábamos tener una asociación con otro país y no teníamos recursos para viajar como los demás. Por eso miramos con qué recursos contábamos y el único que encontramos fue la oración. Entonces nuestro primer compromiso fue orar por 3 años por un país y escogimos Mongolia. Y sí que oraron. Para cuando el tiempo del compromiso de oración estaba cercano a su fin, Mongolia empezó a convertirse de uno de los países menos alcanzados, represivos y comunistas vivo campo de cosecha. Esther está convencida que Dios se pudo mover en Mongolia gracias a los que constantemente levantaron su voz hacia Él. Cuando nos dijeron que había posibilidad de que hubiera solamente 4 cristianos mongoles en el mundo, pero no en Mongolia. Y no había iglesias. Ahora hay iglesias por todo el país. En 1993 tuve la oportunidad de ir a Mongolia. Presentaron a una hermosa joven mongol llamada Moko. Toda esa mañana estuvo con nosotros en tour por la ciudad. Se sentó a mi lado y sostuvo mi mano. Y me dijo: gracias por orar por nosotros. Gracias por orar por mí. Gracias por orar por mi país. Una y otra vez. Aunque han pasado muchos años, las oraciones se siguen levantando por el pueblo de Mongolia. Pero como un intenso rayo de luz, Esther y sus compañeras de oración han fijado su mirada en tal vez el mayor reto hasta ahora: los budistas tántricos de la nación de Bután. ¿Se repetirá la historia?
Sabemos que Dios está contestando las oraciones porque escuchamos hace poco en el verano que el gobierno está preocupado por el crecimiento del cristianismo en ese país. Así que sabemos que hay nuevos creyentes naciendo para el reino. Como barro en manos de alfarero, la historia les pertenece a los intercesores. Pero si todos los cristianos voluntariamente abrazan el llamado a ser intercesores hoy. La historia no le pertenece al economista, la historia no les pertenece a nadie, sino a la iglesia. Porque Dios nos ha dado ese poder, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Por eso es necesario que nosotros nos levantemos como iglesia del Señor para entonces tomar aquello que ya Dios nos ha entregado. Recuerden eso, es bien importante. Dios ya nos ha dado a nosotros la autoridad y el poder. Y es a través de la oración que nosotros nos apropiamos de la voluntad de Dios. Hay muchas personas que piensan que al orar se van a acercar a Dios para convencerlo. Pero no nos vamos a acercar a Dios para convencerlo. La oración es el medio a través del cual tú y yo nos apropiamos de las disposiciones divinas. Ya Dios lo decidió, ya Dios lo determinó. Es a través de la oración que tú y yo nos apropiamos de ese decreto. Es a través de la oración que tú y yo nos apropiamos de esa voluntad. No nos acercamos a Dios para convencerlo. Nos acercamos a Él para apropiarnos de lo que Él ya determinó para nosotros. Teniendo pues presente que es a través de la oración que nosotros podemos apropiarnos de los designios de Dios, es bien importante que sepamos que a nuestras oraciones en muchas ocasiones encontraremos oposición. Satanás querrá levantarse en contra de nosotros, en contra de la iglesia, para que ésta no pueda apropiarse del propósito de Dios. Por eso es bien importante que sepamos que si en nuestra oración estamos encontrando obstáculos, estamos encontrando oposición espiritual, nosotros necesitamos requerir ir hacia la bomba nuclear de Dios, lo cual es el ayuno y la oración. El ayuno y la oración desatan el poder de Dios. ¿Sí? Después de mí, el ayuno y la oración desatan el poder de Dios. Si la intercesión por sí sola es un arma poderosa, imagínate lo que puede hacer un ejército de intercesores que tienen de común acuerdo la visión de ayunar. Tú y yo podemos alcanzar las promesas de Dios, podemos conquistar los propósitos de Dios si determinamos en nuestro equipo, en nuestra vida, recurrir al ayuno. Amén. La Biblia nos enseña que el complemento perfecto a la intercesión es el ayuno, actividad en la cual una persona determina sujetar los deseos de su naturaleza a fin de obedecer y obtener la bendición en el área espiritual. Tú y yo ayunamos ¿con qué finalidad? Sujetar nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito de Dios. Ya que es a través del ayuno, escúchame bien, que nuestro espíritu es fortalecido. Si tú ayunas, tu espíritu va a ser fortalecido. Tu carne va a menguar, pero tu espíritu va a ser fortalecido. Al mismo tiempo de que es a través del ayuno que tú y yo obtenemos una mayor sensibilidad acerca de la voluntad y la dirección de Dios. No sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer en una situación específica, necesitas escuchar la voz, necesitas recibir de Dios la dirección, métete a ayunar. El ayuno va a traer a tu vida sensibilidad, va a traer a tu espíritu fortaleza, te va a traer la dirección que tú necesitas. Una corriente moderna dice que el ayuno puede ser de frituras, de televisión e incluso de chisme. Creo que lo anterior es importante, pero si nos damos cuenta, en este sentido solo estamos sujetando nuestros deseos. Mientras que como ministros nos es necesario aprender a ser buenos mayordomos de nuestros cuerpos, así como lo somos en lo espiritual. No estoy en contra de que digamos
en algún día tal vez vamos a ayunar de televisión, pero es necesario que entendamos que el ayuno no solamente se enfoca a aquello que está en el corazón, en los deseos del hombre, sino que va más allá y tiene que ver con la voluntad. Tú y yo, a través del ayuno, sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es a través del ayuno que tú y yo somos fortalecidos y somos cimentados en el propósito de Dios. Es a través del ayuno que nuestra visión se amplía y que nosotros podemos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vamos a leer juntos la siguiente nota y dice: la forma correcta en la cual nosotros podemos ayunar depende de entender que el ayuno, más allá de ser una simple actividad, tiene que ver con una actitud en el corazón. Hay muchas personas que practican el ayuno. ¿Y cómo lo hacen? Dejan de ingerir alimentos, pero durante todo el día tienen pleitos, durante todo el día hay enojos, durante todo el día hay situaciones que, más allá que edificarlos, los están apartando del propósito de Dios. El ayuno no es una simple actividad. Tenemos nosotros que entender que es un periodo en el cual vamos a buscar poner nuestro corazón a los pies del Señor, buscar su voluntad. El periodo en el cual tú y yo ayunemos es un periodo especial. Di después de mí: es un periodo especial. ¿Por qué es un periodo especial? Porque es un periodo en el cual vamos a buscar la voluntad de Dios para nosotros. Es un periodo en el cual vamos a buscar tener mayor intimidad con Dios. Es un momento en el cual tú y yo vamos a buscar tener una relación más profunda con el Señor. Es entonces a través del ayuno que tú y yo vamos a mostrar y debemos demostrar una correcta actitud. Joel capítulo 2, versos del 12 al 13, dice así la palabra del Señor: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos, rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. En este pasaje, el profeta Joel nos está dando la clave del ayuno. El ayuno no tiene que ver tanto con formas como tiene que ver con actitudes. Ciertamente nosotros vamos a ayunar y a continuación vamos a ver los diferentes tipos de ayuno. Pero es bien importante que entendamos que no podemos remitirnos solamente al acto. Bueno, voy a dejar de ingerir alimentos y voy a hacer en este día todo lo que a mí se me antoje. No, tenemos que buscar tener la actitud correcta hacia el Señor, hacia su palabra. Por eso el profeta Joel tan claramente nos desafía y dice: rásguense el corazón y no las vestiduras. Que en ustedes haya una actitud correcta internamente al momento de acercarse a Dios y no solamente sea una apariencia. Que en su corazón haya un deseo por conocer más al Señor, por descubrir su voluntad y no solamente un deseo externo por sentirse bien consigo mismo. La motivación del ayuno, amados hermanos, es crucial. ¿Qué está motivándonos a orar? ¿El sentirnos más espirituales que los demás o el tener una mayor profundidad en nuestra relación con Cristo? No puede motivarnos aquello que es banal. Ya dice el apóstol Juan que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo no proceden del Padre. Nosotros entonces debemos de buscar ayunar con un solo fin: profundizar nuestra relación con Dios. Cuando tú y yo ayunamos con una actitud en el corazón correcta, una cosa es seguro: Dios va a estar contigo. Dios va a estar ministrándote en ese momento con poder. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a Dios con una actitud correcta. No solamente estamos haciendo lo correcto, sino la actitud que respalda nuestras acciones también es correcta. Diga a la persona que tienes a tu lado: cuando ayunes, guarda tu corazón. El corazón es
una de las áreas más importantes del hombre, y ya lo hemos visto. El Señor dice en su palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la misma manera, cuando tú y yo entramos al ayuno, debemos de cuidar la motivación y lo que hay en lo íntimo de nuestro corazón, porque es un tiempo que hemos preparado, que hemos determinado para estar con el Señor. Vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de ayuno. Ahora que vamos a emprender un ayuno y queremos reforzar nuestra vida de intercesión, es muy importante que conozcamos los diferentes tipos de ayuno y cómo se deben de practicar cada uno de estos. Principalmente hay 3 clasificaciones respecto del ayuno, y podríamos llamarlo el ayuno absoluto, el ayuno total y el ayuno parcial. El ayuno absoluto es aquella práctica en la cual no se ingieren ni alimentos ni líquidos. Fíjate que estamos hablando de 3 clasificaciones del ayuno. Y el ayuno absoluto es un tipo de ayuno en el cual no se van a ingerir ni alimentos ni líquidos. Ahora, es muy importante que entendamos que el ayuno debe de ser dirigido por el Espíritu Santo. Como toda estrategia de guerra, como la vida cristiana en lo general, es dirigida y es guiada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. De modo que cuando en nosotros haya un sentir de ofrecerle al Señor un ayuno, podemos practicarlo en una de estas 3 formas. Si tu deseo es ofrecerle al Señor un ayuno absoluto, es decir, tú dices: yo siento en mi corazón ofrecerle al Señor un ayuno en el cual yo no voy a ingerir ni alimentos ni líquidos, yo te doy una recomendación. Si es solamente un sentir que hay en tu corazón, no practiques este ayuno por más de 3 días. Ahora, si es el Espíritu Santo guiándote y tienes la convicción de que es el Espíritu Santo trayendo esa dirección a tu corazón para que practiques el ayuno absoluto por más tiempo, hazlo, obedece al Señor. Pero ¿por qué no es aconsejable que si el sentir está en nosotros, practiquemos este ayuno por más tiempo? Recuerda, al principio dijimos algo muy importante: no solo somos espíritu, también somos carne. Y si tú practicas el ayuno absoluto por más de 3 días, corres el riesgo de tener una severa deshidratación. No solamente eso, podría haber complicaciones en tu cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo sabemos que es templo del Espíritu Santo y debemos de ser buenos mayordomos de él. Si tú vas a practicar el ayuno absoluto y es un sentir en tu corazón, entonces practícalo no más de 3 días. Si es el Espíritu Santo guiándote a hacerlo por un periodo mayor, obedece al Señor. Pero sí es muy importante que tengamos bien presente cómo se desarrolla este ayuno. ¿Quién realizó este tipo de ayuno? ¿Recuerdan? Este tipo de ayuno absoluto lo practicaron los habitantes de Nínive. Fíjense lo que dice la Escritura ahí en Jonás capítulo 3, versos 4 al 9. ¿Recuerdan ustedes? Llegó el profeta Jonás dando palabra del Señor que Nínive sería destruida en 40 días. Amén. Y dice la palabra del Señor que entonces el gobernante de Nínive convocó a todo el pueblo para que practicasen un ayuno absoluto. No iban a ingerir alimentos, no iban a ingerir líquidos. No solamente las personas, sino inclusive las bestias, los animales. Y practicaron un ayuno absoluto. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese ayuno absoluto? La misericordia del Señor se movió en favor de Nínive y Dios los perdonó. ¡Qué tremendo! Intercesión y ayuno es poder. Ustedes quizás recuerden una situación en la cual David se vio involucrado, el rey David.
Recuerdan ustedes que David iba a tener un hijo primogénito con Betsabé, y Dios determinó que ese niño habría de morir. David ayunó e intercedió delante de la presencia del Señor. Y lo que es de sorprender para muchos es que una vez que llegaron y le dijeron el niño ha muerto, David se levanta, se lava su rostro, se baña, se cambia y dicen prepárenme de comer. Y todos se extrañaron y dijeron, ¿qué actitud es esta? ¿Qué forma de actuar es esta? Porque cuando el niño está muriendo, está agonizando, este hombre se lamenta, no come, ayuna, y cuando le dicen ha muerto, se levanta como si nada. David entendía el secreto de la intercesión y el poder del ayuno. Cuando tú y yo unimos la intercesión y el ayuno y enfocamos el propósito de Dios, tú y yo lo vamos a alcanzar. David sabía que no había otra manera de obtener la respuesta de Dios, y David la obtuvo. Dios había dicho no. Tenemos nosotros que entender que ayuno y oración es poderoso. Jonás capítulo 3 versos 4 y 9 dice así la palabra de Dios: Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. ¿Y después de mí? Le creyeron a Dios. Dios nos está diciendo en esta noche: ayuno e intercesión son una bomba nuclear en lo espiritual. La pregunta obligada es: ¿le estás creyendo a Dios? ¿Le creemos a Dios? No hay situación imposible, no hay situación difícil para aquel hombre o mujer que determina acercarse a Dios con una correcta actitud en el corazón y aplicando estas estrategias que la palabra de Dios nos da: ayuno e intercesión. Los ninivitas le creyeron a Dios. Fíjate. Y dice: proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Cuando tú y yo comenzamos a ayunar, hay algo que se empieza a producir en nuestro corazón, y es sensibilidad. Sensibilidad al propósito de Dios, sensibilidad a la voluntad de Dios. Porque hoy existen tan pocas personas que conocen cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad del Señor, porque no hay sensibilidad en sus corazones para entender qué es lo que Dios desea. Pero a aquel que ha dispuesto su corazón a entender y humillarse en la presencia de Dios, posee la sensibilidad necesaria para conocer la voluntad del Señor. El siguiente tipo de ayuno es el ayuno total, y vamos a leerlo juntos. En este tipo de ayuno se permite ingerir agua natural, ya que no es un alimento, pero sí hidrata el cuerpo, excluyendo todo tipo de alimento. El ayuno total es una práctica que traerá a nosotros una bendición muy grande. Necesitamos entender que al aplicarlo continuamente en nuestras vidas, encontraremos en él fortaleza y sensibilidad espiritual. Ahora, este tipo de ayuno, ¿por cuánto tiempo puedo practicarlo? Este ayuno puedes practicarlo por tanto tiempo como tú lo desees. Hay algo muy importante que mencionar respecto de cómo va a reaccionar tu cuerpo al momento de ayunar. Cuando tú comiences el ayuno,
y pase un día, pasen 2, 3 días, te vas a sentir bien. Pero llegará un momento en el cual empieces a sentir sequedad en tu boca. Es propio de que tu cuerpo está racionando la energía. Pero llegará un momento en el cual también tu cuerpo te va a avisar que tu energía se está agotando y que necesitas terminar el ayuno. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, pues vas a empezar a salivar mucho. Es muy importante entonces que tengamos presente estos tips al momento de ofrecerle al Señor un ayuno. Ese ayuno puede ser el ayuno total, puedes ofrecerlo al Señor por una semana, por 10 días, por 40 días, según lo que el Señor te indique, según lo que sientas en tu corazón. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? El ayuno absoluto, ¿cuánto es el menor tiempo que se debe de hacer, que se puede hacer el ayuno absoluto? Bien, muchas personas han respondido a esta pregunta en el sentido de que dicen que nuestro cuerpo no se da cuenta que está ayunando hasta pasadas 24 horas. Entonces, los ayunos de media hora pues no funcionan mucho, ¿sí? Hay quien dice, voy a comer bien ahorita para aguantar el ayuno de aquí a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, el cuerpo ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, el periodo mínimo para poder ayunar, que es recomendable, pues yo diría que sean más de 12 horas. Más de 12 horas, deseable 24 horas o más. Ahora, esto no se puede aplicar a todas las personas, porque un alto porcentaje de las personas padece de la diabetes. Un diabético no es recomendable que practique el ayuno absoluto o el ayuno total. Para él tenemos una solución y el Señor ha establecido también un principio que conocemos como el ayuno parcial. ¿Quién practicó el ayuno total? El Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo practicó el ayuno total. Y fíjense qué tremendo, la Escritura nos dice que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y la palabra de Dios nos enseña que Él fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Aquello que desata la unción sobre la vida de un creyente es sin duda el ayuno, la búsqueda de Dios. Tal vez tú no tengas una disciplina de ayuno. Recuerda, es una disciplina, esto es importante. Tiene que ver nuestra voluntad, tienen que ver nuestras emociones, pero sobre todo tiene que ver nuestra decisión. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos esto para replantearnos qué es lo que deseo obtener de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy esperando de Él? Bueno, en esa medida yo también me voy a entregar, en esa medida yo también voy a buscar. El Señor Jesucristo dijo que aquel que toca, se le abre. El que busca, encuentra. Es muy importante entonces que apliquemos este principio hacia nuestra búsqueda del Señor. Amén. Vamos a leer algunas citas, por favor, y vamos ahí a Mateo capítulo 4, verso 2. Dice así la palabra del Señor: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, pasados los cuales tuvo hambre. No nos dice la Escritura tuvo hambre y sed. Nos dice la palabra del Señor que tuvo hambre. Marcos capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás. El Señor Jesucristo estaba en el desierto, y allí en el desierto Satanás comenzó a tentarlo, comenzó a atacarlo. Amén. ¿Durante cuánto tiempo? 40 días. Y dice que estaba entre las fieras. Esto refiere a los demonios. Y los ángeles le servían. Los ángeles le servían.
Si nos dice el Evangelio según San Mateo que después de los 40 días tuvo hambre, ¿qué le servían los ángeles? Agua. No es un alimento. En el ayuno total tú puedes ingerir agua. Va a estar hidratándose tu cuerpo. Y de esta manera tú puedes tener un ayuno más prolongado. Y leamos una cita más. Lucas capítulo 4, verso 14. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y fíjate lo que dice el verso 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Él entró al desierto lleno del Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos experimentado el bautismo en el Espíritu Santo y cada día buscamos la llenura del Espíritu Santo. Pero una cosa es necesaria, y es que nuestra naturaleza mengue de tal modo que el poder de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Es a través del ayuno, es a través de esos tiempos de intimidad con Dios en los cuales tú y yo veremos cómo la gloria de Dios comienza a manifestarse de una forma sobrenatural en nuestras vidas y ministerios. ¿Quieres que tu ministerio sea un ministerio que esté plagado de la obra poderosa de Dios, que se estén dando manifestaciones a través de tu ministerio? Es tiempo de que consideres el ayuno como algo necesario, no como una actividad más, no como un requisito de la religión. Es un tiempo en el cual vamos a buscar tener una mayor intimidad con Dios. Es un tiempo en el cual tú y yo vamos a disponer nuestro corazón para encontrarnos con Él. Es a través del ayuno que Él está trayendo la dirección necesaria a nuestras vidas. Amén. Por eso es importante que practiquemos alguna forma de ayuno. Y vamos a ver el ayuno parcial. Leamos juntos, por favor. Este consiste en ingerir agua y abstenerse de cierta clase de alimentos. Ejemplo, ingerir solo legumbres. Este es otro tipo de ayuno, en el cual vamos a ingerir agua natural y vamos a ingerir alimentos, pero solamente algunos. Es decir, vamos a evitar todo producto que tenga algún elemento animal. Vamos a llevar a cabo un ayuno en el cual vamos a estar ingiriendo diferentes tipos de legumbres, muchas verduras. Este ayuno también está pensado para que en nosotros se vaya fortaleciendo la determinación y el deseo de agradar a Dios. Tal vez de entrada tú no puedes comenzar con un ayuno absoluto. Tal vez de entrada digas: es que un ayuno total es para mí muy difícil. Bueno, comienza con un ayuno parcial. ¿Quién practicó este tipo de ayuno en la Biblia? Una de las personas más sobresalientes que practicó este tipo de ayuno fue Daniel, el profeta. Daniel capítulo 1, versos 8 y 12. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Verso 12. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Daniel estaba determinando en su corazón poner en práctica un arma poderosa, el ayuno parcial. Y fíjense qué tremendo lo que él le está diciendo al oficial que los alimentaba. Él les dice: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. El número 10 en la Biblia es un número indeterminado.
Es decir, no tiene un límite. Tú puedes poner en práctica el ayuno parcial tanto tiempo como lo desees. Como líderes debemos de tener presente que no hay situación alguna, problema o necesidad que no pueda ser resuelta a través del ayuno y la oración. En el ayuno y la oración hay poder. Y soy reiterativo en esto, porque muchas veces limitamos solamente nuestro ataque a confesiones, limitamos la guerra espiritual a declaraciones. Sí, es importante, pero recuerda, dentro de la guerra espiritual hay armas que Dios nos ha dado y que tú y yo debemos de utilizar. La intercesión y el ayuno son armas valiosísimas. El Salmo 51, verso 6 dice algo muy importante. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Cuando tú y yo ayunamos, buscamos pasar un tiempo de intimidad con el Señor. Puede ser que tus circunstancias, que tus actividades laborales no te permitan aislarte completamente como para pasar tiempo por el Señor. Este no es pretexto, no es excusa para no ayunar. Tal vez todo el día andas recorriendo la ciudad. Ayuna y busca al Señor en esos periodos. Pero si tienes la oportunidad, enciérrate en tu habitación y comienza a buscar al Señor. Hay muchas personas que ponen en su corazón o determinan en su corazón ayunar y todo el día hacen tantas actividades que no tuvieron tiempo para estar con el Señor. ¿Qué sucedió ahí? Pues se dieron una malpasada, porque la finalidad del ayuno es pasar tiempo con Dios, es pasar tiempo en intimidad con Él. Por eso es que tú y yo necesitamos entender la importancia, la trascendencia y el papel que juega el ayuno en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo, pero salió en el poder del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que durante años viven sus vidas espirituales a medias, viven sus vidas espirituales débiles. Si ellos pudieran compararse visualmente con un árbol, no podrían decir que son semejantes a aquel que está sembrado junto a arroyos de agua de vida, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La figura que tendrían en sus mentes parecería más bien a la de un árbol seco, sin una hoja siquiera. Necesitamos, amados hermanos, meternos a la presencia de Dios. Necesitamos hoy más que nunca buscar apropiarnos del propósito de Dios. Dios te ha dado grandes y valiosas promesas. Te hago una pregunta: ¿cuántas de estas disfrutas? ¿Cuántas de estas estás hoy teniendo? Necesitamos entender que el propósito de Dios para nosotros es bueno y que Él desea que a través del ayuno tú y yo lo conozcamos más. ¿Piensas que te hace falta sensibilidad para saber la dirección que debes de tomar? ¿Piensas que en tu vida hace falta poder para enfrentar tentaciones, para enfrentar dificultades? Es tiempo de ayunar. Dios te está llamando a ayunar. Dios te está convocando a la iglesia a ayunar. En una ocasión, unos hombres le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Él les contestó: ¿pueden ayunar aquellos que están con el novio? No, no pueden ayunar porque están de fiesta. Pero llegará el día en el cual el novio les sea quitado y entonces ellos ayunarán. Ese tiempo, el cual fue profetizado por Cristo, es hoy. Ese es el momento en el cual tú y yo determinamos disciplinarnos para alcanzar el propósito de Dios. Un atleta, imagínense, que desea ir a las Olimpiadas y que 2 años antes, 3 años antes dice: ay, todavía falta mucho para la competencia.
Voy a desayunar gorditas, a comer sopes y a cenar tamales. Falta un año, ay, todavía falta demasiado. ¿Creen que esté entre los medallistas? No. Y quizá tú puedas ver el propósito de Dios o el sueño de Dios para ti muy lejano. Pero quiero decirte una cosa, es tiempo de que crezcamos. El crecimiento no nos lo va a dar el pastor. El crecimiento no nos lo va a dar el edificio. El crecimiento nos lo va a dar la palabra de Dios y su Santo Espíritu. El punto importante es, ¿estás dispuesto a crecer? Necesitamos entonces acercarnos a la fuente de vida, que es Cristo. ¿De qué manera? A través del ayuno, a través de la intercesión. Una persona que ayuna, una persona que intercede es peligrosa para el diablo. El diablo lo ve y tiembla. Pero una persona que vive en su carnalidad, que vive en pecado, que vive constantemente atacando al pueblo de Dios, es una persona que está del lado del diablo. Tenemos que tener bien presente esto. El ayuno puede ser por tiempo definido o puede ser un ayuno proclamado. Son dos cosas diferentes. Tú puedes decir, yo voy a hacer un ayuno absoluto por 2 días. O puedes decir, voy a hacer un ayuno absoluto hasta alcanzar el propósito de Dios. ¿Sabes? Yo les comentaba a algunos de ustedes unas semanas atrás que yo deseaba, cuando me bauticé, ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y le decía al Señor, Señor, bautízame en tu Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando bajé las aguas fue una experiencia hermosa, pero salí de ellas y como que algo me faltaba. Y dije, bueno, y el bautismo en el Espíritu Santo, no estoy profetizando, no estoy hablando en lenguas. Señor, yo necesito esa doble porción. Yo necesito de tu poder, yo necesito de tu unción. No había pasado nada. Pero sabes, había una inquietud, una pasión en mi corazón. Entonces me determiné a buscar a Dios hasta que esto sucediera. Y comencé a orar, comencé a interceder, comencé a clamar, a derramar mi corazón delante de la presencia del Señor. Y pasaron no una semana, no 15 días, no 3 semanas, no un mes, pasaron 3 meses de intensa búsqueda. 3 meses, hasta que el Espíritu Santo vino y me bautizó en su poder. Comencé a sentir como un manto, como una gloria que caía sobre de mí. Comencé a sentir su presencia de una forma extraordinaria. Las lenguas y los dones posteriormente comenzaron a manifestarse. Pero necesitamos entender que el reino de los cielos no es cuestión de palabras, es cuestión de poder. Hay muchos creyentes que están satisfechos con vivir su vida cristiana con una Biblia bajo el brazo. Eso no es para ti. Eso no es lo que Jesucristo pensó para ti. No fue lo que Él deseó para ti. Él te desea ver lleno del poder. Él desea verte lleno de su gloria. Él desea verte despojando al diablo de todo gobierno que pudiese tener en esta tierra. Iglesia, es tiempo de que nos levantemos con la autoridad que Dios nos ha dado para poseer aquello que ya Dios nos ha entregado. Cuando encontramos oposición espiritual, es tiempo de ayunar. Estamos teniendo una situación que se está saliendo de nuestro control. Llevamos tiempo orando, hemos expuesto la necesidad y la iglesia está orando y parece que no hay cambios. Dios está diciendo, el siguiente paso es ayunar. Comencemos a ayunar. Y que en nuestros ayunos tengamos presente que estos pueden ser o por tiempo definido, un ayuno
parcial de 40 días, de 21 días, de una semana, ingiriendo solamente agua y verduras, o un ayuno hasta que Dios hable. Hace unos años puse en práctica un ayuno absoluto. Yo tenía un hambre de escuchar la voz de Dios. Había algo en mi interior que decía, necesito oír la voz de Dios. Y determiné en mi corazón, o me hablas o me muero. Y se lo dije en serio, no voy a dejar este ayuno hasta que me hables. E hice un ayuno absoluto, lo proclamé. No voy a dejar este ayuno hasta obtener la victoria. Y pasó un día, y pasaron dos, y cuando llegó el tercer día, en la madrugada, el Espíritu Santo me habló, me despertó, y se dio una visitación poderosa en mi vida. Amados hermanos, tenemos que buscar el poder, y el poder no se encuentra en el Walmart, o no está a la venta tampoco en internet. Se encuentra en la persona de Jesucristo, en la presencia de Dios. Por eso dice Jonás, rásguense el corazón y no los vestidos. Que la actitud que hay en ustedes delante de Dios sea una actitud de humillación, una actitud de humildad, una actitud de dependencia. Señor, por mí solo, por mi propia capacidad, yo no puedo alcanzar la victoria en esta situación. Pero Padre, yo dispongo mi corazón, yo pongo mi cuerpo en servidumbre delante de ti, para que tú, Señor, operes un milagro. No hay cosa imposible para Dios, no hay nada imposible para Él. Por eso es tan importante que como hijos de Dios entendamos esto y nos valgamos de todas estas armas y herramientas que Dios nos ha dotado para cumplir con su voluntad. Él jamás pensó para nosotros vivir en escasez espiritual. Él te quiere llevar a abundancia, Él quiere llevarte a más, pero necesitas entender que debes de disponer tu voluntad y corazón. Necesitas entregarlo todo. Amén. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tú solo brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte.